Buenas tardes. Hola, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar un ratito porque yo tengo las menos 8 minutos que se conecten un poquito más compañeros para empezar la clase. Vaya, está bien. Déjame ver el internet. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El día de hoy tenemos 2 módulos. El primero va a ser un tema específico de la doctrina y el segundo módulo va a ser un pequeño laboratorio de 3 puntos, que es el último laboratorio antes de su segundo parcial. El día de hoy vamos a ver el tema, la relación notarial. Ese es el título del tema de hoy. Si ustedes lo buscan en su libro de texto, lo van a encontrar ampliamente descrito. El día de hoy yo voy a dar una pequeña explicación donde vamos a abordar esto y algunas consecuencias que tiene la relación notarial. En la definición de relación notarial podemos interpretarla en relación a lo que el notario hace con los llamados clientes, es decir, con las personas que nos requieren dentro de nuestro ejercicio profesional. Entonces, esta relación notarial va a ser entre cliente y notario. La naturaleza jurídica de la misma es fundamental. La relación que liga al notario con el cliente
va a ser de naturaleza contractual. Aunque si bien es cierto, lo que se nos paga a los notarios no se le denomina pago, sino que se denomina honorarios profesionales. Siempre la naturaleza jurídica va a ser contractual, en el sentido de que nosotros como notarios podemos suscribir un documento en el cual se hace constar que desde tal fecha iniciamos relación notarial con la persona que nos requiere y que de honorarios se pactará y hay cantidades según el arancel. El arancel es una ley que tiene por objeto que nosotros tengamos una base para partir para el cálculo de los honorarios. Anoten esa palabra, el arancel es otra ley que tenemos que adquirir para tener relación con la misma. El arancel va a ser el que nos va a sugerir los honorarios profesionales de donde debemos partir para el cobro de los mismos. Cuando se da el incumplimiento por parte del requirente de los honorarios profesionales, este arancel es el que utilizan las judicaturas para poder liquidar nuestros honorarios cuando así lo reclamemos, en el sentido que a veces los clientes no hacen efectivo el pago de honorarios, ¿verdad? Los honorarios profesionales. Entonces, Guatemala, específicamente, el Estado de Guatemala, se inclina con esta corriente que es la contractual. Si a nosotros se nos preguntara cuál es la naturaleza jurídica de la relación entre el notario y cliente, la naturaleza jurídica es eminentemente contractual. Los sujetos que van a participar dentro de esta naturaleza jurídica que es contractual va a ser pues eminentemente el notario y el requirente, que en este caso sería el cliente, ¿verdad? No se escucha. ¿Qué manda? Escucha bastante cortado, licenciada. No escucho casi nada. Dice licenciada que considero que bastantes compañeros no han ingresado a clase y como que le va a tocar volver a explicar. Como todavía no son las 6, no sé. Nos esperamos un ratito. Les dificulta con el tiempo. Sí, fíjese, licenciada, por el bien de todos. Va. Entonces me voy a esperar un ratito, pues, a requerimiento de ustedes. Vamos a esperar unos minutos para poder iniciar nuevamente para que no me toque que volver a repetir. Habemos 10 conectados, pero yo creo que cuando empecé la clase habíamos menos, ¿verdad? Sí, licenciada, había menos.
Yo digo que hoy sí ya puedo empezar. Porque ya son las 6, las 18:03. Sí, Linda. Bueno, voy a empezar y ya no voy a repetir porque a petición de los compañeros que estaban antes de las 6, yo había empezado a dar clase, pero ellos me dijeron que parara porque se iban a conectar más personas. Pero ya vemos 19, entonces como ya son las 6, voy a iniciar nuevamente. El día de hoy les estaba explicando que vamos a tener 2 módulos. La fecha de hoy es viernes 19 de marzo del 2021. Los módulos que vamos a tratar el día de hoy son un tema en particular de la doctrina con fundamento y tenemos el último laboratorio con un valor de 3 puntos antes del segundo parcial. Entonces lo vamos a dividir en 2 para abordar un tema que abarca 3 puntos de la programación diaria, que es el título La relación notarial. En la planificación diaria está la relación notarial, igual que lo que acabo de decir, y trata también con diferentes días lo que es la relación cliente-notario y lo que es la extinción de la relación notarial, que forma parte del mismo tema. Entonces vamos a iniciar indicando que la definición de relación notarial va a implicar el hecho de que una persona requiere los servicios de un notario o de una notaria y ustedes en el ejercicio de la profesión van a prestar el servicio a cambio de honorarios profesionales.
En este caso, también habla de la naturaleza jurídica de dicho evento, o sea, de la relación notarial. El evento de la relación notarial tiene como naturaleza jurídica eminente lo que es una relación contractual. ¿Por qué decimos que es un contrato? Ya que el requirente nos solicita el ejercicio profesional y dentro del ejercicio profesional es el hacer un trabajo. Ya explicamos la función notarial, que la función notarial es eminentemente la creación del instrumento público y por lo tanto dicha creación pues constituye el faccionamiento de un instrumento que va a tener como consecuencia pues el cumplimiento del mismo, ¿verdad? En este caso, la naturaleza exacta jurídica de la relación contractual sería el faccionamiento, la autorización de un instrumento público o de un proceso en sí que conforman un grupo de instrumentos públicos autorizados, ya que hay procedimientos completos que se conforman de instrumentos públicos. El caso, por ejemplo, un instrumento público sería un acta notarial, un acta notarial de declaración jurada, podría ser un acta notarial de matrimonio, podría ser una escritura pública, serían instrumentos que van fuera del protocolo, instrumentos que van dentro del protocolo, y podría ser también un proceso sucesorio intestado o testamentario que se clasifica dentro de los procesos correspondientes a la jurisdicción notarial de asuntos en jurisdicción voluntaria, que serían también algo que nos compete realizar. Y es así como nosotros llegamos a una relación contractual con la persona que nos solicita los servicios. Y Guatemala, el Estado de Guatemala, les manifestaba al principio que se inclina por esa naturaleza, es decir, eminentemente contractual. Se puede faccionar incluso un contrato en el cual la persona nos requiere, se puede especificar cuáles son los requerimientos y se pueden especificar cuáles son los honorarios que se van a cancelar y en qué forma se va a realizar, como cualquier otro trabajo. Dentro de los sujetos que entran en esa relación contractual, tenemos al notario, que va a ser la persona contratada, y los requirentes, que son los clientes, que son los que van a solicitar los servicios profesionales para el cumplimiento de los mismos, ¿verdad? Y ahí va a comenzar la relación y el cumplimiento y la obligación de cumplir con el faccionamiento de los mismos. La función notarial tiene por objeto principal, como les decía, primordialmente la autorización de lo que son los instrumentos públicos en sí, ya sea de los que van dentro del protocolo, los que van fuera del protocolo, o ya sea, en su caso, el faccionamiento de un proceso de los especiales, y esa función notarial va de la mano con los clientes que llegan a tener una relación de confianza con ustedes. Cuando inicia la función notarial, regularmente los que nos buscan para trabajar son nuestros amigos, que es gente que nos tiene confianza y luego esos amigos nos van refiriendo a otros y ustedes van creando su cartera de clientes. Es increíble, pero aunque estemos a la par y hayan oficinas cercanas, siempre cada notario tiene su grupo de gente a la que le trabaja. No tenemos que tener egoísmo, ya que cada uno tiene su propia clientela, ¿verdad? Así le llamamos nosotros. La elección del notario. ¿Quién va a determinar entre las partes de un contrato, por ejemplo, quién elige al notario que va a trabajar? Nuestra legislación no tiene nada contemplado en relación a eso. Sin embargo, en forma abstracta, por ejemplo, en el artículo 1824 del Código Civil, donde habla del faccionamiento de la escritura pública, dice que el comprador, cuando habla de la compraventa, dice que el comprador es el que va a buscar al notario y más que todo es el que va a pagar los gastos de dicha compraventa, de dicha escritura. Entonces, en este sentido, el que va a pagar es el que elige al notario, en este caso la compraventa. El comprador es el que va a satisfacer los gastos de escrituración
de un bien inmueble, por ejemplo, ¿verdad? Sería la referencia que se puede hacer dentro de la legislación guatemalteca para determinar quién elige al notario. En otros países, pues hay legislación específica que señala en qué forma se busca al notario, pero en Guatemala esa sería una referencia de forma abstracta que nos dice que va a ser en una escritura de compraventa el comprador el que va a sufragar esos gastos. Ahora, en el caso del arrendamiento, los sujetos en el arrendamiento es el arrendante y el arrendatario. El arrendante va a elegir el notario y el arrendatario el que lo paga. Ahí es al contrario, porque el arrendante tiene que tener un notario de confianza que faccione el contrato de arrendamiento y obliga al arrendatario para que pague porque es la persona que va en desventaja del contrato. El arrendante es el que da su inmueble y el arrendatario el que lo adquiere por medio de ese contrato. Sin embargo, ahí no es el arrendatario el que escoge el abogado, el notario, perdón, sino que es el arrendante, ya que por el tipo de contrato tiene que ser de confianza de la persona que está entregando el bien inmueble para el uso y disfrute del arrendatario en base a un contrato de arrendamiento, ¿verdad? El sistema de ejercicio nuestro profesional es liberal. Nosotros tenemos libertad de poder actuar. Ya les he contado en el territorio guatemalteco y en el extranjero. Como consecuencia, en algunos casos, tenemos algunos notarios que nos realizan competencia desleal. En este sentido, se podría explicar que la competencia desleal se refiere a que, por ejemplo, el arancel sugiere que nosotros cobremos por el faccionamiento de una demanda 500 quetzales o de una escritura pública 500 quetzales de honorarios, o que en base al arancel se le vaya subiendo porcentaje según el precio del inmueble. Y hay compañeros notarios que están cobrando 150 o 200 quetzales. Entonces la gente prefiere irse para allá y pues no nos eligen, ¿verdad? No somos elegibles en el sentido de que nosotros estamos cobrando honorarios más altos. Pero la recomendación es que no nos hagamos esa competencia desleal y no valoremos nuestro trabajo tan ínfimamente, en el sentido de que sí apoyamos a la gente, pero a nosotros nos ha costado mucho estudiar y ven ustedes, están incursionando en lo que es el derecho notarial y ven lo difícil que es entrar al campo y conocer todo lo que vamos a trabajar para después regalar nuestro trabajo. Hay algunos impedimentos que el notario va a tener para el ejercicio profesional. La doctrina, dentro de los impedimentos que menciona, clasifica los mismos de la siguiente forma. Dice que hay impedimentos físicos o ya sea materiales. Hay impedimentos naturales, de naturaleza, inhibiciones relativas, técnicas y deontológicas. Refiriéndonos a cada una, voy a tratar de dar un pequeño ejemplo para que la logremos identificar. En relación a los impedimentos físicos, pues es más fácil comprenderlo en el sentido que hay hechos que constituyen obstáculos insuperables que imposibilitan al notario para poder trabajar. En este caso podría ser la ausencia de lugar. Yo tengo abierta mi oficina profesional, pero yo no me encuentro porque estoy enferma. Entonces, ese sería un impedimento físico que tengo para poder actuar dentro de la función notarial. Entonces, el cliente, aunque haya venido a solicitar nuestros servicios, se tiene que ir a otra notaría porque el notario de esta notaría, pues, tiene un impedimento físico que en este caso sería que esté enfermo. Entonces, no podría cubrir el requerimiento. Luego tenemos impedimentos naturales, ¿verdad? Dentro de los impedimentos naturales está cuando la misma naturaleza del acto para el cual es requerido el agente obstaculiza su actuación. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, ahí sería uno de los instrumentos que está prohibido redactar como notario dentro de las leyes correspondientes. Hay un artículo específico que nos señala que nosotros los notarios, notarias y notarios, tenemos el impedimento
de poder autorizar un instrumento público donde nosotros mismos participamos dentro de la compraventa, por ejemplo, o mi cónyuge o mi hijo, mis parientes en grado consanguíneo. Aunque hay algunos que la ley me permite. Por ejemplo, a los notarios se nos permite autorizar nuestro propio testamento, por ejemplo. Pero se nos prohíbe autorizar una compraventa de nuestro cónyuge. Para los solteros podría ser de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Hay prohibición. Sin embargo, si queremos faccionar nuestro propio testamento, ahí sí podemos hacerlo, porque la ley no lo permite. Pero naturalmente tenemos prohibición para actuar con nuestros parientes dentro del grado de ley, siempre y cuando la ley lo estipule. Ese sería un impedimento natural, ¿verdad? Que la ley lo manda así. El primero es físico, el segundo es natural. El tercero podríamos hablar que es relativo, según lo que les dicté. Lo relativo debe ser donde es competente en ejercicio, dice, de la función y libre en otros impedimentos que incluyan en su funcionamiento, dice. Por ejemplo, aquí las relativas podrían tener cualquiera de las anteriores o las dos juntas. Entonces ahí hay un impedimento relativo. Quiere decir que también constituyen impedimentos legítimos. Un ejemplo sería, por ejemplo, que yo me encuentre facultada para poder autorizar una escritura de compraventa, pero no cumplí con el artículo 37 del Código de Notariado, con el cumplimiento de mis testimonios especiales del trimestre pasado, y por lo tanto aparecí en el listado de notarios que tienen impedimento para seguir, estoy inactiva, ya que hasta que no dé cumplimiento al artículo 37 del Código de Notariado, yo sigo siendo notaria y soy notaria colegiada, pero estoy inactiva. O dejo de cumplir con el pago de mi colegiación profesional trimestral. También me impiden seguir laborando. Entonces, no solamente hay impedimentos físicos, naturales, sino que también los relativos. A pesar de que yo estoy autorizada para trabajar, tengo un impedimento que puedo enmendar, y entonces al cumplir con el artículo 37 del Código de Notariado, yo puedo volver a trabajar. Luego están los impedimentos técnicos, que en este caso, ¿qué manda? ¿Alguien quería participar? Que escuché que alguien quería hablar. Es que esa parte no se le entendió bien, Ligda. No se oía. No sé. Voy a repetir lo que es la función relativa. Sí, pero El impedimento relativo, ahorita sí ya se me escucha. Sí. El impedimento relativo es el que se refiere específicamente que yo pueda actuar, en ese momento no lo puedo hacer, no dar explicación al cumplimiento del artículo 7 del Código de Notariado, donde yo tengo ciertas obligaciones durante 15 días para el cumplimiento de testimonios especiales, por ejemplo, al Archivo General de Protocolos, o avisos trimestrales que yo tengo que cumplir, fechas específicas donde tengo que entregar la razón de cierre del índice, el índice del protocolo a mi cargo del año pasado, y así hay muchas obligaciones que si yo dejo de cumplir, el Archivo General de Protocolos me saca en un listado que me impide seguir trabajando a pesar de que estoy colegiada activa. También puedo tener ese cumplimiento del artículo 37, pero si yo no cubrí el pago de la colegiatura trimestral en el Colegio de Abogados, también me encuentro inactiva. O sea, mis títulos están vigentes, pero yo estoy inactiva por el incumplimiento de algunas obligaciones que tengo según las leyes de Guatemala. ¿Hoy sí se escuchó mejor? Sí, licenciada, bastante mejor. Bueno, sí. Esa sería en relación a los impedimentos relativos. Y los deontológicos, que son los técnicos, están antes de los deontológicos. Técnicos sería, por ejemplo,
que dice que se dan cuando la prestación de la función notarial contraría de manera inconciliable su propio objeto. Es decir, técnico es cuando evidentemente el contrato para el que somos requeridos violenta alguna de las normas legales que tenemos dentro de nuestra legislación. Por ejemplo, bueno, les voy a poner este ejemplo, aunque eso tal vez no se da, pero para que ustedes logren comprender cómo alguien puede solicitar, bueno, pero tengo otro ejemplo, dos les voy a dar. Aquí a la oficina notarial vienen regularmente por la cercanía del juzgado de familia a solicitar que se les haga un mandato para que alguien de la familia represente la guarda y custodia y la patria potestad de los menores de edad. Y eso no es así, eso es prohibido, porque la forma de cómo representa a un menor la ley de Guatemala es por medio de la guardia y custodia y ejercicio de la patria potestad, primero de sus padres. Y ellos no la pueden delegar en otra persona, a menos y de que haya intervención del juzgado de familia y se le nombre en forma provisional o en forma definitiva, pero es función judicial, no es función notarial. Entonces nosotros tenemos que tener técnicamente conocimiento de que la guardia y custodia y patria potestad, representación legal de un menor, nosotros no la podemos trabajar en instrumentos públicos porque nosotros podemos hacer el instrumento, pero a la hora que las personas lo quieran usar, pues va a ser rechazado de plano y va a ser inadmisible en el sentido de que la guardia y custodia, patria potestad y representación legal de un menor no se da dentro de nuestra función notarial. Ese sería un ejemplo que violentaría el mismo Código Civil. Y otro ejemplo es que vinieran a su notaría solicitando la compraventa de un estupefaciente o alguna droga de las que está prohibido, el comercio, que es un comercio ilícito. Ustedes no pueden autorizar una compraventa de algo que está violentando una norma dentro de nuestra legislación. Está comprendido lo que es un impedimento técnico. Yo trato la manera de irles dando ejemplos en cada uno para que a la hora de resolver algún problema, ustedes se ubiquen en el ejemplo para poder solucionarlo. Estamos clasificando los impedimentos y poniendo ejemplos de cómo es que se pueden dar de manera natural, de manera física, de manera relativa, de manera técnica. Y la última forma es de manera deontológica. La deontológica dice que son razones de moral profesional. En este caso, los notarios nos tenemos que inhibir de conocer asuntos que ya están iniciados por otro notario, en otra notaría, a menos y de que nos pongan a la vista la liquidación de honorarios profesionales y entonces la renuncia del otro notario para poder nosotros autorizar instrumentos públicos que ya han sido solicitados en otras notarías y que ellos buscan cambiar de notario, pero a veces con doble documentación en diferentes notarías, ¿verdad? Sin que el notario esté enterado de que en otra notaría se va a realizar el trabajo para el cual fue contratado. Ahorita vamos a pasar a otro tema. No sé si quieren hacer alguna pregunta en relación a lo que es el título, que es la relación notarial, la definición, la naturaleza jurídica y algunas prohibiciones que nacen de esta relación. No, licenciada. Vamos a trasladar. Yo sí, licenciada. Entonces, ¿qué manda? Yo sí tengo una duda, licenciada. Pregúnteme. Con respecto al impedimento natural dentro de las provisiones, usted comentaba de las provisiones que no se pueden autorizar documentos en el parentesco que establece la ley por consanguinidad. Y en el sentido de, también con el... Sí. No se le escucha, Selfie. Repítala.
escuché que usted dijo en los impedimentos y ahí también se incluye los de afinidad y los parentescos que no forman grado, que en este caso serían los cónyuges. Ajá, pero sí tenemos prohibición para trabajar con ellos. Es decir, en los de naturaleza podríamos incluir esos que son los de autorizar instrumentos públicos a nuestros parientes consanguíneos y a los no consanguíneos que no forman grado. Por ejemplo, nuestros cónyuges tenemos prohibición. Algún acto que es prohibido por la ley también, a las buenas costumbres, que era el mismo ejemplo que les ponía, por ejemplo, con los técnicos, ¿verdad? Que estamos violentando una ley, pero en este caso sería más inclinándonos a la moral en los naturales, y los técnicos sí son eminentemente violatorios en relación a leyes ya establecidas, vigentes y positivas. Las buenas costumbres podrían ser contrariadas de manera natural. ¿Qué manda? Eso de las prohibiciones, como dice el artículo, son para los parientes en general, no es solo para los parientes consanguíneos. Dentro de los grados de ley. De afinidad. Dentro de los grados de ley. Como dice el artículo. Lo que pasa es que dentro de los grados de ley nos tenemos que ubicar en lo que es el parentesco, que yo siempre se los he mencionado, nos ponemos en medio. Nuestro pariente que no forma grado es nuestro cónyuge. De ahí sigue la línea recta descendente, que son nuestros hijos, nuestros nietos. Luego nos vamos para arriba, de no tener cónyuge, ni hijos, ni nietos, nos vamos con nuestros padres y con nuestros abuelos. De no tener padres y abuelos, nos vamos al lado derecho, que son nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros primos. Y del lado izquierdo, pues serían los parientes por afinidad, ¿verdad? Entonces, si hablamos de parientes, no solamente es el parentesco de ley, sino que el parentesco tal y como lo establece el Código Civil, que hay consanguíneos y de por afinidad. Pero se tienen que ir agotando, Y eso, ¿verdad?, de la prohibición lo encontramos en el artículo 77 del Código de Notariado. No sé, Selvin, ¿cuál era su pregunta? Muchas gracias. Selvin, ¿me puede repetir cuál era la duda, la pregunta? Fíjese que a eso me estaba refiriendo lo que es que no se les... establecía el artículo. Sí, es que no le oigo, se le corta la... No, ninguna de las dos veces le he logrado escuchar bien la pregunta. Repítamela. No. Bueno, vamos a pasar a lo que son los impedimentos en la legislación guatemalteca. Y ahí era lo que Mayron nos decía en base al artículo 77 del Código de Notariado, que es la que en forma específica da prohibiciones. Entonces, la primera prohibición que da el artículo 77 del Código de Notariado es la 1, autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. La 2, si fuere juez de primera instancia, facultado para cartular, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en los que esté interviniendo. 3, extender certificación de hechos que presentare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. 4, autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen. Usar firma o sello que no esté previamente registrado en la Corte Suprema de Justicia. Voy a tratar de explicarles cada uno de esos impedimentos en forma numerada que tiene el artículo 77. Autorizar actos o contratos en favor suyo y de sus parientes. Es decir, si yo voy a comprar un bien inmueble, yo no puedo hacer mi propia escritura de compraventa. Si mi esposo va a comprar un bien inmueble, yo no puedo autorizar esa escritura de compraventa. Si mi hijo va a comprar un bien inmueble, yo como su madre no puedo hacer la escritura de compraventa. Si mi hijo fuera el notario y yo madre iría a comprar un bien inmueble, él no me puede autorizar a mí la escritura de compraventa.
tenemos que buscar otro notario que no esté dentro de los grados correspondientes al parentesco y que nos unan ya sea por vínculos consanguíneos o vínculos afines. Aún no teniendo grado, nuestro cónyuge tampoco le podemos autorizar. Número 2, si fuera juez de primera instancia. En la ley se le establece la facultad a los jueces de primera instancia para poder ejercer el notariado siempre y cuando dentro de la cabecera municipal donde él ejerce no hayan más de 3 notarios. En este caso, esa es una ley positiva vigente, no positiva, en el sentido de que está en la ley, pero ya no se aplica porque en las cabeceras municipales sabemos más de 3 notarios. Luego dice extender certificación de hechos que presentere. ¿Quién tomó la palabra? Extender certificación de hechos. Pero es que todo el mundo habla al mismo tiempo. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere participar? Se le corta la señal a usted. No me escuchan. No me están escuchando. No, se escucha No, entrecortado. Ligda. Ay, Dios mío, ¿qué hago si es mi señal de internet la que no está bien? Voy a tratar de seguir hablando a ver si puedo. Dice, extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos, por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Nosotros podemos ser requeridos para intervenir en hechos para que nos conste y podemos autorizar los mismos en instrumentos. Si solo los estamos viendo, pero no somos requeridos por ninguno, de oficio no podemos actuar y autorizarlos sin necesidad que alguien nos requiera. Siempre tiene que haber el requerimiento de una persona para poder nosotros intervenir y hacer constar el hecho que nos consta o lo que presenciamos, ¿verdad? Luego dice autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hayan sido firmados. ¿Qué sucede? Autorizamos una escritura pública en el protocolo y no podemos autorizar testimonio transcrito sin que las personas se hayan presentado a firmar. Ese es un delito. Entonces dice que tenemos esa prohibición, sin embargo en la práctica a veces se da. Y cuando nos revisan el protocolo resulta que la escritura está cancelada porque nunca se presentaron a firmarla y el testimonio está dado como que hubiera sido autorizada. Y esa es una de las faltas en las que incurrimos que no tienen reparación. Y les comento que nos certifican lo conducente a la Corte Suprema de Justicia para ser ya sea amonestados en forma verbal, en forma pública o como ordena la ley, ¿verdad? Luego, usar firma o sello que no esté registrado. Cuando nosotros estamos en nuestro acto de graduación, ahí obtenemos el grado académico, pero los abogados y notarios tenemos el problema que tenemos que registrar nuestra firma en muchas entidades públicas y nuestro sello en la Corte Suprema de Justicia, firma y sello. Para poder nosotros cartular, tenemos que ser juramentados en el Colegio de Abogados y Notarios. De lo contrario, no podemos trabajar. Entonces, si usamos un sello o una firma que no tengamos registrada, estamos incurriendo en un delito y por lo tanto, eso también es prohibido, ¿verdad? Y por lo tanto, todo lo prohibido trae consecuencias nefastas a nuestra actuación notarial y a nuestro funcionamiento, en el sentido de que tenemos que ser amonestados por lo mismo, castigados, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos, si no tienen alguna duda en relación a esto que la ley estipula. Aquí en el libro de texto está debidamente explicado cada uno de los puntos. Luego tenemos el subtema de derechos y obligaciones de los sujetos. Habla en relación al requirente, o sea, al que llamamos que era el cliente. Tiene la obligación de resarcir nuestro trabajo con honorarios profesionales
Y al contrario, censo, nosotros los notarios tenemos la obligación de realizar el trabajo. Luego, los honorarios, ya les había hablado del arancel de abogados y notarios, donde ese arancel nos da libertad para poder pactar honorarios en base al mismo. El arancel es una ley que nos da el parámetro de los cobros, de la realización de los cobros, de los honorarios que tenemos que hacer. Bajar la ley de arancel, por favor. Luego tenemos también lo que es el Código de Ética Profesional, que nos va a guiar en relación a no cobrar excesivamente nuestros honorarios y a no cobrar sin realizar ningún trabajo. A esto se refiere que tenemos que trabajar con honestidad, con pulcritud, con muchos de los postulados que esta ley tiene, y también la vamos a abordar la otra semana en nuestra próxima clase, el arancel y el código de ética, ética profesional, para que ustedes conozcan los postulados del mismo. El arancel es una ley que nos guía, ¿verdad? Para precisamente eso, no excedernos y no caer en alguno de los incumplimientos de los postulados de ética profesional que tenemos en relación al pago de honorarios. Ahora bien, como último subtítulo tenemos la extinción de la relación notarial con nuestro cliente. La extinción puede ser de dos formas. La extinción puede ser normal y anormal. En la extinción normal se va a dar cuando el requirente solicita nuestros servicios notariales, nosotros cumplimos con el trabajo que se nos ha solicitado y esa es la forma de que concluya la relación de forma normal. O sea, nosotros cumplimos, ellos nos dan nuestros honorarios y ahí termina la relación notarial de una forma normal. La forma anormal es lo contrario de lo que acabo de explicar. Puede ser que nosotros terminamos el trabajo, pero el cliente o el requirente no hace efectivo el pago de nuestras prestaciones, de nuestros honorarios, perdón, para cubrir la labor efectuada. Entonces, en el Código Civil, en el artículo 2029 y 2035, habla en relación a ambas situaciones y podemos ahí trabajar lo que es la forma normal y la forma anormal de lo que es la terminación de la relación notarial entre notario y cliente. Es así como termina el primer módulo de la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Ahí entra lo que es la relación notarial, lo que es en nuestra programación diaria, lo que es la relación cliente y notario y lo que es la extinción de la relación notarial. Di algunos fundamentos de derecho para que ustedes se puedan fortalecer en relación a los temas con los fundamentos correspondientes. Y como segundo módulo tengo el laboratorio de valor de 3 puntos que se va a llevar a cabo el día de hoy. Es el último laboratorio que tenemos programado antes de nuestro examen parcial, del segundo parcial. Con esto damos conclusión a lo que es el primer módulo, siempre y cuando dándoles participación a ustedes por si no quieren intervenir antes de que entremos al segundo módulo. ¿Sí me están oyendo o no? Sí, licenciada, no tenemos ninguna duda por el momento. Bueno, el segundo módulo va a consistir en realizar el laboratorio del día de hoy. Tienen siempre sus hojas, escriben como siempre lo hemos hecho, su nombre completo, su número de carnet y la fecha. Pueden especificar también su firma, todo lo que ustedes quieran, pero es en la parte superior. Por favor, para facilitarme a mí el revisar en el WhatsApp, es mejor que lo hagan en la parte superior. El ejercicio que vamos a realizar es un acta de legalización
de firmas con 3 cosas a calificar. Una adición, un entrelineado, por supuesto cada una va a tener un testado, ¿verdad? Y el salvado del final. Voy a observar firma y sello de práctica para poder sumar 3 puntos que son la ponderación de este laboratorio. También hay obligación de practicar lo que es el uso de especies fiscales y especies notariales. Pueden empezar a trabajar, por favor, con lapicero negro y al ir terminando, toman la fotografía y la suben al WhatsApp, por favor. Habemos 25 personas conectadas, por lo tanto, tienen que haber 25 personas que presenten su laboratorio. En la hoja de control académico, habemos 29 personas registradas. Quiere decir que el día de hoy hay 4 personas que no van a tener derecho a los 3 puntos de lo que es ahorita hay 26 conectados. Entonces tengo que recibir 26 fotografías para poder ponderarles sus 3 puntos. Comiencen a trabajar, por favor, y el que vaya enviando su fotografía va retirándose de la clase. La última clase que tenemos programada es para el miércoles. El viernes ya no tienen clase, es viernes de Dolores y nos miramos hasta para después de Semana Santa. Me parece que ya son exámenes esa fecha, esa semana, pero no estoy segura. Comiencen a trabajar, por favor. Licenciada, fíjese que se me desconectó justo cuando empezó a hablar, no escuché ninguna instrucción. Ahorita sí me está escuchando. Ahora sí. Tienen que poner su nombre, su número de carnet, la fecha de hoy, y lo que van a redactar es un acta de legalización de firmas, de una firma. Van a tener que poner 3 aspectos indispensables a calificar dentro del acta, que es una adición con su respectiva testado. El segundo va a ser un entrelineado con su respectivo testado. Y el tercero va a ser el salvado al final. Las palabras ante mí, firma y sello y los timbres correspondientes. Esas son las instrucciones. Gracias. El valor del laboratorio son 3 puntos. Comiencen a trabajar y el que vaya subiendo su fotografía se puede ir retirando de la asistencia. Licenciada, Sí, Germán. a mí esta mañana me entregan el sello, no sé si lo puedo hacer dibujado. Le puede escribir abajo el sello de notario. Gracias. Si no tienen su sello con su tinta, pueden poner firma y sello de notario, aunque no lo hagan. Y los que ya lo tienen, hacen su firma y estampan su sello. Para el examen, sí ya necesito que todos tengan su firma y su sello, por favor. Mire, disculpe, Sí, ¿la acta de legalización la puedo hacer como persona conocida o persona desconocida? como les sea más fácil, yo digo que es persona de su anterior conocimiento para no identificarla. Va, gracias. Bueno, aunque como sugerencia se les ha dado el hecho de que sí identifiquen a las personas para cubrirse ustedes de cualquier mala intención o actuación de mala fe que quieran tener con ustedes, porque nos involucran en problemas, aunque después los arreglemos, pero siempre se recuerdan que hay gente que pone a la vista de ustedes documentos que son falsos, por ejemplo, y nosotros no estamos estudiando para prejuzgar sobre la veracidad de instrumentos que nos ponen a la vista, ni sobre la veracidad de las personas ni la autenticidad de las mismas, ¿verdad? Así es que ustedes mejor identifíquenlos para cubrirse.
Necesitas que te apoyen algo. ¿No necesitan algo? No, licenciada, gracias. Es que me retiré un ratito de acá porque
tuve que ir a hacer algo. Ah, muy bien. Mayro, ¿quiere decir algo? No, licenciada.
Buenas noches, Leida. Buenas noches a los que se están retirando. Buenas noches, Elvin. Feliz noche, Ligda. Buenas noches, Mayrol. Espera que se desconecten 6.